Hola a todos y todas eh, que nos acompañan. Esta es nuestra cuarta entrevista, espacio de conversación que estamos impulsando desde Biblioteca Escolar Futuro, ¿cierto? Alejandra Meneses Arevalo para acompañarnos. Eh, Hola Alejandra, Hola, ¿qué tal? bien, todo bien. Qué bueno. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá contigo y con las personas que están en esta transmisión. En vivo. La Ujú. primera. Sí, La primera de nosotras en realidad. Pero como les decía antes, en la cuarta de la Biblioteca Escolar Futuro, ¿cierto? Estaremos en esta entrevista, conversación, un espacio de diálogo en el que ustedes también están invitadas a que dejen sus comentarios aquí en la transmisión, ¿cierto? Nosotros vamos a ir revisando. Los últimos 15 minutos siempre es la idea que vayamos dando respuesta dentro de nuestras posibilidades, ¿cierto? Para que esto también sea una conversación, ¿cierto? Un diálogo. Eh, Me gustaría entonces partir presentándome. Mi nombre es Francisca Correa, yo soy coordinadora del área de vinculación escolar de Biblioteca Escolar Futuro. Como bien ustedes ya saben, estamos aquí con la profesora Alejandra Meneses Arévalo. Ella es una profesora asociada del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación UC y es también una apasionada por el lenguaje y la relación que éste tiene con los aprendizajes de los y las estudiantes. Además, confía profundamente en los y las docentes porque son agentes de cambio social. Y yo creo que por eso un poco estamos aquí, ¿cierto, Alejandra? Como para sí. poder discutir y conversar. Eh, en ese sentido, bueno, el título de este espacio de conversación, ¿cierto? Hacía referencia a un documento en específico, ¿cierto? El documento que se llama Didácticas para la Proximidad, aprendiendo en tiempos de crisis, que fue elaborado por la Mesa Social COVID-19 y que fue lanzado ya el 23 de julio, hace ya un poquito más de 2 meses, y Alejandra, ¿cierto? Fue una de las como coordinadoras de este documento y más allá en el fondo y queremos un poco, yo creo, rescatar algunas cosas interesantes, pero también, por supuesto, visualizar algunas ideas que aparecen en este documento y que sean útiles para los y las docentes, ¿cierto? Y para el futuro también de nuestros estudiantes y la educación en general, ¿cierto? En ese sentido, me gustaría partir preguntándote, Alejandra, como respecto justamente a este documento, ¿cómo fue coordinarlo y qué puertas finalmente deja abiertas esta experiencia en particular, que sé que fue un trabajo interuniversitario, ¿cierto? Pensando en el futuro, ¿cierto? En la construcción del conocimiento de una manera distinta. Bueno, lo primero es agradecer a la Biblioteca Escolar Futuro, a Francisca, por la posibilidad de participar en esta conversación. Veo que se están uniendo muchas personas a las que conozco. No sé, Sí. veo a Graciela, a la Manuela, a la Cata Sandón y a muchas otras que tal vez vi ahí que se estaban conectando. Me da mucha alegría poder ver que están en este espacio. Para contestar lo que me pregunta Francisca, yo creo que bueno, el documento de didácticas para la proximidad surge sobre todo en una sinergia. Ya por una parte, como tú decías, está la mesa social COVID, que es un trabajo interdisciplinario coordinado por la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que en el caso de la Católica y en el caso de educación, la persona que lidera la mesa es Magdalena Claro, experta en temas de tecnología, que es también la directora académica de López. Y por otra parte, en ese momento, yo estaba, era la directora del departamento de didáctica y al interior de nuestro departamento, dentro de la Facultad de Educación de la UC, surgió la necesidad tempranamente, marzo, abril, empezamos a conversar cómo podíamos
compartir algunas experiencias, ideas, sobre todo porque hasta ahora en temas de pandemia son más bien sugerencias, no tenemos evidencia empírica de qué es lo que resulta más, pero sí pensábamos que podíamos aportar con algunas orientaciones. Y entonces surgió esa idea y en la conversación con Magdalena Claro se dio la posibilidad de empezar a colaborar en la elaboración de este documento. Y me pidieron, como tú señalabas a mí, coordinar ese trabajo y fue muy potente porque de inmediato tanto los académicos y académicas de la Universidad Católica como de la Universidad de Chile empezaron a activar sus redes y entonces nos organizamos alrededor de las áreas disciplinares, ¿ya? Y nos organizamos en torno a las 7 áreas y fue muy potente porque no fue difícil convocar a este trabajo. Y entonces, pensando en lo que tú dices, como que nos llevamos, como uno dice, la pandemia, un tiempo de crisis muy difícil, fue también la facilidad de colaborar. Y en esa colaboración es muy importante mencionar que para todos los grupos fue fundamental no solo convocar a académicos, académicas de distintas universidades, tanto de Santiago como de otros lugares de Chile, que es muy importante en términos de descentralización, sino también a profesores y profesoras, porque son ellos los protagonistas quienes están a diario en la sala de clase y que hasta ese momento eran los que tenían más experiencia enseñando a distancia en este tiempo particular, que no es solo enseñar digital con tecnología, sino que enseñar en una situación bien particular que la llamamos así, enseñanza en tiempo de crisis también. Entonces sí, yo me llevo esas dos ideas, fuerzas, que ojalá podamos mantener y construir en torno a ellas después de la pandemia, que es la importancia del vínculo entre la escuela y la universidad, en particular entre la investigación y los profesores de aula, para construir conocimiento colaborativamente, la importancia de la colaboración entre académicos y académicas de todo Chile. Y tercero, la relación entre las distintas disciplinas. Yo creo que eso también fue bien potente. Sí, sí, de todas maneras, yo creo que hay algo como muy potente que ha abierto, ¿cierto? Como decías tú, este contexto de crisis. Y en ese sentido veo yo, ¿cierto?, que en este documento hay un principio súper claro que está detrás, que es el tema del derecho a la educación, en el fondo como la necesidad, como bien tú decías, de poder colaborar, de seguir en el fondo como encontrándose a pesar de estar viviendo en un momento complejo. Eh, entonces, en ese sentido, creo que el documento da cuenta también de la necesidad como de entender esta crisis no solo en términos sanitarios, sino también como un poquito más grande. Y en y ahí me gustaría como un poco también escuchar qué es lo que piensas tú de esta crisis, ¿cierto? Y hasta qué punto también esto nos ha abierto, ¿cierto? O ha puesto más bien al descubierto ciertas o nuevas desigualdades, ¿cierto? Estoy hablando principalmente de la brecha digital, pero también, por otro lado, como tú bien decías en tu respuesta, ha sacado a relucir como lo mejor del compromiso y la importancia del rol docente y también la importancia de la provisión de educación en todos los contextos, en el fondo. Entonces, ¿crees tú que esto se puede transformar en una oportunidad finalmente para incorporar nuevos desafíos, nuevas prácticas, como veías tú, nuevos roles? ¿Qué es lo que ves tú en ese sentido como hacia el futuro? Como... Ya, a ver, como hay varios elementos. O sea, por una parte, yo estoy bien de acuerdo que la crisis que estamos viviendo es una crisis bien profunda y que la pandemia vino como a intensificar. Yo creo que, de hecho, la crisis social, por lo menos en el caso chileno, estalló el año pasado en octubre. O sea, estamos casi a un año del estallido social. No podemos decir que la crisis sanitaria trajo... en el fondo todas estas desigualdades. Yo creo que esas ya están hace mucho tiempo, solo que se han hecho mucho más visibles en el caso chileno Claro. desde octubre y ahora con la pandemia, como dices tú, hay nuevos elementos que han intensificado esas diferencias, ya sea económicas, porque sabemos que hoy día hay muchas personas que están sin trabajo, lo que ha llevado a que tristemente
estemos de nuevo en situaciones de pobreza. Yo creo que gente así ya extrema pobreza, cosa que antes no se veía así de visible. Y además, claro, está intensificada por el tema de las brechas digitales, sobre todo en temas de acceso a la educación. Si pensamos en un elemento que está intensificando hoy día las desigualdades educativas, ya, o sea, esas desigualdades ya existían de antes, Sí. eh, pero hoy día el hecho de que un niño, una niña, un joven pueda acceder a las actividades, ya sea asincrónica o sincrónica, en el contexto de pandemia es a través de algún dispositivo digital y alguna conexión a Internet. Y hoy día sabemos que esa brecha es real Sí. eh, y por lo tanto, lo mismo que decía antes, la intensificó, pero ya existía de antes. O sea, también sabemos que muchos niños y niñas y jóvenes iban a la escuela, pero también sabemos que los resultados en distintas pruebas, estandarizadas o no, igual son indicadores de que hay una diferencia muy grande entre niveles socioeconómicos. Así es. Ahora sobre el futuro que me decías tú, como que veo hacia el futuro, yo creo que bueno, todavía no somos tan conscientes de los efectos que va a tener la pandemia, yo creo que sin duda hay transformaciones importantes en nuestras prácticas. No sé tanto si el nivel de la política, yo esperaría que a nivel político sí existan transformaciones, estamos a puerta del plebiscito, el momento para que esas transformaciones puedan ser reales, o sea, yo creo que ahí es bien importante votar ahora que estamos muy prontos al plebiscito, pero a nivel de Así es. prácticas yo creo que sí estamos viviendo transformaciones importantes que no somos tan conscientes tanto en nuestras prácticas laborales, pero también en nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que estamos viendo que es muy necesaria la autonomía en los niños y niñas. Eso es una novedad. O vemos también la importancia de la interdisciplina. Tal vez cuestiones que antes vislumbrábamos como relevantes, pero hoy día se ven mucho más cercanas y posibles. El trabajo por proyectos, la interdisciplina, el fomentar la autonomía, la importancia de las habilidades del siglo XXI como la colaboración. ¿Te fijas? La Son temas que creatividad. ya estaban, claro, la creatividad, la comunicación, son temas que ya estaban en el discurso, pero hoy Sí. día yo creo que se ven mucho más realizables. Si bien necesitamos esas bases políticas para que, como dices tú, la educación sea un derecho para todos y todas. Claro. Sí, en ese sentido se ve igual ahí la vanguardia un poco de los profesores y profesoras comprometidos que ya están cambiando la práctica versus de pronto las políticas que pueden ir un poco más lento también. Ujú. Eh, Claro, pero ahí a en, nivel político yo creo que sí es importante, o sea, no sabemos cuánto sí, se va a extender todo esto, pero sí en términos políticos es fundamental el dar acceso a todos los niños, niñas y jóvenes. Yo creo que eso sí es fundamental en temas de dispositivos, en temas de conexión, conectividad a Internet. Yo creo que sí se podría tener algunas acciones. Sabemos que hoy día sí, el Ministerio de Educación ha hecho una importante labor en términos de disponibilizar el material a través de Aprendo en Línea o todos los materiales que se han diseñado a través de Aprendo TV, pero los niños también necesitan poder contar con esos espacios más cercanos que son sus propias comunidades dentro del colegio, o sea, tener contactos con sus compañeros, compañeras, profesores, en esa comunidad más cercana. claro, generar más redes como dentro de la comunidad. Eh, Mira, en el documento, que es muy interesante y las invito a quienes no lo hayan leído que lo puedan leer. Tiene un lenguaje súper cercano y tiene hartos elementos interesantes, uno de los cuales que me gustaría traer aquí a colación en particular tiene que ver con los cuatro principios que se consideran en el fondo para la enseñanza y el aprendizaje en este contexto de crisis. Estos cuatro elementos son, bueno, la priorización, ¿cierto? La Ujú. flexibilidad, la integración y la agencia. ¿Podrías contarnos un poco de estos principios y tal vez alguno, destacar alguno, porque entiendo que son como, son largos, tal vez alguno especialmente novedoso,
¿Y cuál podría ser en el fondo también la proyección de estos principios hacia un poquito más el futuro, que es un poco también en realidad lo que hemos estado hablando respecto a las habilidades nuevas del siglo XXI, la colaboración? Ya, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que en la introducción del documento de Didácticas para la Proximidad, estos principios son los pilares Mm, también de una educación post pandemia. Yo lo veo así. ¿Ya? Yo creo que en el documento está muy bien logrado cuando se habla de las oportunidades y desafíos de aprender en casa. Y entonces, ¿qué significa el que la escuela y el aula no es lo mismo que aprender en el hogar? ¿Por qué es tan importante el desarrollo del bienestar socioemocional, el vínculo con los niños y niñas y la importancia también de la selección de recursos de calidad donde podamos promover oportunidades de aprendizaje que también tomen aquellas instancias que están dentro del hogar. ¿Ya? Yo creo que esa parte es muy mm. relevante para este documento. Y estos principios veo que están a la base también de todas las propuestas que se hicieron para cada una de las disciplinas, pero también tienen una proyección, como te digo, post pandemia. Y ahí, bueno, yo creo que tal vez el principio que más hemos compartido en este tiempo es la priorización curricular, también porque desde la UCE, ¿verdad? Hay un documento oficial donde sabemos que nuestro currículo escolar tiene muchos objetivos de aprendizaje y por lo tanto una primera decisión es priorizar, seleccionar. Y esa selección, ¿verdad? Viene desde la UCE y dice de todos estos OA, estos son lo más importante. Ahora, en términos del ejercicio profesional, un profesor y profesora siempre está seleccionando y para esa selección está usando su juicio profesional, está usando el conocimiento que tiene de los niños, de las niñas, el contexto en el que está y también aquello que le parece que es más gatillador de aprendizaje. O sea, la priorización en sí no es algo novedoso, es algo que los profesores realizan a diario. Sin embargo, acá nos da una posibilidad también de preguntarnos post pandemia, bueno, ¿qué es realmente lo relevante? ¿Qué es aquello que seleccionamos en un sentido como la palabra crisis también, si vamos a la etimología, viene de cribar? Si cribamos, lo pasamos por el sedazo, ¿con qué nos quedamos? Y en ese ejercicio fue súper interesante en los distintos grupos disciplinares, que todos los grupos disciplinares en ese ejercicio de selección se quedaron con las habilidades, pero las habilidades no desvinculadas de los contenidos nucleares. Yo creo que ahí es interesante también mirar currículum en extranjero, que hacen selecciones en las cuales hablamos de habilidades disciplinares, que también pueden ser transversales a las distintas disciplinas, pero también junto con contenidos nucleares. ¿Ya? Entonces eso disminuye los contenidos para dar más espacio a las habilidades. Sabemos que en la creación de unidades didácticas es difícil, es un desafío enorme para los profesores y profesoras poder desarrollar habilidades porque requiere más tiempo. Porque, y eso entra en tensión con un currículum que tiene muchos contenidos, entonces entra en tensión la cobertura versus la profundidad. El segundo principio, como decías tú, es el de la flexibilidad. ¿Ya? Y ahí en la flexibilidad lo que nosotros quisimos destacar es cómo atender a las distintas realidades. Y esto también, yo por eso siento que no es algo novedoso, solo es como declararlo, darle un nombre Claro. para poder visibilizarlo. Es decir, los profesores, aún con mayor razón en este contexto de crisis, han tenido que flexibilizar, es decir, adaptar lo que están haciendo para poder alcanzar en la medida posible a los distintos niños y niñas. Ya, yo veo acá Y a las sus personas que distintos están, contextos también. exactamente, veo acá que hay profesores y profesoras que conozco que han desarrollado una creatividad impresionante para llegar a los distintos contextos. No sé, veo que está Sí. la Trini Arellano o también la Manuela Díaz, la misma Graciela cuando estaba en el colegio, para poder llegar a cada niño y niña van desarrollando distintas estrategias y ahí viene el tema de la flexibilidad y la creatividad. Y eso implica entonces para poder atender a esa diversidad, adaptar los métodos, los materiales. También recuerdo, nosotros hicimos un pequeño focus group para levantar información con los profesores y profesoras del área de lenguaje. Claro, y había situaciones en que iban desde generar guías que se entregaban a los colegios a través de las cajas de alimentos que llegaban, hasta poder subir a plataformas, cápsulas sincrónicas, asincrónicas y desarrollar algunas videollamadas sincrónicas. O sea, hay una diversidad de realidades. El tercer principio, y para mí yo creo que este es el más importante, y ahí hablo como a título personal, el de la agencia. Yo creo que este es
el gran anhelo de la educación, empoderar a los niños y a las niñas y a los jóvenes, escuchar Sí. sus voces, eh, ponerlos al centro del aprendizaje, no como discurso, sino en la realidad. Y yo creo que la pandemia nos ha permitido eso en la medida en que como los niños y las niñas trabajan en sus casas, tienen que mandar evidencias de aprendizaje y esas evidencias son productivas. Entonces necesitamos poder analizar lo que ellos y ellas están pensando. Yo creo que eso es fundamental. Y el cuarto es la integración, es decir, cómo en este ejercicio ya no vamos, por ejemplo, en términos de la interdisciplina, no trabajando en cada asignatura, sino encontrando puntos de unión. Así es. Eh, en ese sentido, bueno, tú mencionabas en particular ciertas experiencias que tú reconoces dentro del ámbito, ¿cierto?, de la creatividad, de esta maravillosa creatividad de los profesores y las profesoras. Y en ese sentido también, ¿cierto? Esto está muy mediado como por las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Hay distintos medios nuevos, herramientas, y ahí me gustaría como hacer un link, un guiño al documento, que creo que es una parte súper interesante, ¿cierto? Que conversamos en el anexo 1 al 4, ¿cierto? En ese documento hay una grilla explicativa muy, muy buena y que recomiendo mucho a todos los profesores y profesoras que seguramente conocen ya, pero en la que hay distintos, en el fondo se sistematizan muchísimos elementos de estas herramientas tecnológicas, en el fondo que nos permiten también conectarnos o interactuar con los niños, colaborar, discutir, ¿cierto? Creo que es algo súper importante. Y en ese sentido, pero eso no lo es todo, ¿cierto? Y hay nuevos desafíos y aquí me surge mucho lo que tú mencionabas hace un rato, ¿cierto? Que ahora, en estos momentos, el contexto de aprendizaje de los niños y niñas y jóvenes es su hogar. Por tanto, también hay algo ahí que tiene que ver con como nuevos especie de nuevos actores también como sociales en esta educación que en realidad siempre estuvieron presentes, como es la familia, ¿cierto? Quien rodea a estos niños y niñas y jóvenes que están hoy día en su casa y que también de alguna manera es importante como relevar. En ese sentido, ¿qué desafío ves tú también pensando, insisto, no solamente en este momento, no solamente para dar orientaciones para ahora, sino también para el futuro respecto a este rol en el fondo de la comunidad y en particular también de la familia o el espacio como social de los niños y niñas? Ya, a ver, ahí primero sobre lo que tú dices, esta grilla donde se presentan muchos recursos tecnológicos, creo que, o sea, primero quiero destacar que ese fue un trabajo buenísimo que hizo OPED, el Observatorio de Prácticas Pedagógicas Digitales de la Facultad de Educación. En particular, trabajó muy intensamente Patricia Canales. Creo que ahí, además de buscar todos estos recursos y poner ahí cuál es el recurso, para qué sirve, un tutorial, porque está como realmente todos los pasos para quien quiera usar estos recursos, creo que también es muy respetuoso del ejercicio profesional haberlos organizado en relación a las prácticas pedagógicas. Entonces están organizados aquellos que te sirven para explicar, aquellos que te sirven para discutir, aquellos que te sirven para retroalimentar. Creo que eso es muy, muy importante. Ahora, aquí también quiero destacar otro elemento que hemos conversado en distintas ocasiones con Graciela Bea, que es que también como profesores y profesoras no nos como mareemos buscando la mejor herramienta tecnológica. Yo creo que acá lo que se pone en juego es cuál es la mejor actividad, cuál es la actividad que puede gatillar más aprendizaje en esta situación. ¿Ya? Y esa debería ser siempre la pregunta para todo profesor y profesora, también en una situación normal, si es que existe la normalidad, pero juguemos a que Claro. existe la normalidad, pero en general esa debería ser nuestra gran pregunta, o sea, ¿cuál es la mejor actividad o cuál es la actividad más potente que puede promover más aprendizajes para una diversidad de niños y niñas? Entonces, claro, esos están ahí siempre al servicio de la actividad que estemos generando, pero muchas veces se puede hacer actividades muy potentes con muy poca tecnología.
Y Mm, ahí también quiero retomar lo mismo que tú dices con la familia. La familia, la comunidad siempre ha estado, siempre está ahí. Tal vez nosotros no la sí, vemos o no la visibilizamos. Hoy día está ahí porque los niños están en la casa, pero también puede pasar que en las actividades que generemos no los involucremos, ¿sí? Entonces, todo depende de la actividad que creemos, de la meta que perseguimos y cómo lo vamos a hacer ser parte de ese aprendizaje en un contexto muy respetuoso, muy legitimador de lo que ellos, mm, de lo que hacen en su casa. Yo creo que hay que hacerlo con mucho respeto, cuidado eh, y siempre considerando a ese niño o niña en el contexto en el que está, porque no sabemos también si la familia o los adultos a cargo de ese niño están involucrados o no. Yo creo que ahí siempre es el profesor y profesora que tienen más elementos para saber cómo incorporarlos de manera significativa en una actividad. claro que sí. Quiero recordar a las personas que están viéndonos ahora que pongan sus preguntas si es que quieren, si es que hay algo que les llama la atención, algo en lo que quieren, les gustaría como profundizar, las vamos a responder en un ratito más, pero no lo olviden. Eh, y bueno, siguiendo, me gustó mucho lo que dijiste respecto al tema de las actividades, ¿cierto? De repente, claro, uno se puede marear o en algún momento también como este afán, ¿cierto? De ser como lo más interactivo posible, lo más tecnológico posible, versus estas actividades. Y creo que ahí hay un elemento súper interesante también que es mencionado en el documento que tiene que ver con las actividades, en el fondo, que son significativas, ¿cierto? Mm. Actividades que puedan hoy día, eh, que son diferentes, en el fondo, la planificación de esas actividades hoy día en estos contextos de educación a distancia versus una educación presencial son muy distintas. Eh, ¿Qué es lo que podrías decirnos tú también como respecto a qué son en el fondo estas actividades significativas? ¿Cuáles podrían ser las claves también que ayuden a distintos profesores y profesoras a buscar, a ir como hacia lo significativo de sus estudiantes? ¿Cómo se logra generar o sea, o perseguir ese objetivo, ¿cierto? Bueno, ahí también en el documento nosotros, en las formulaciones ya específicas, lo que fuimos haciendo fue proponer algunos principios organizado en torno a práctica, y ahí en el fondo dentro del lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y otras 4 áreas, fuimos viendo, bueno, cómo se baja esto a la priorización curricular, cómo se pueden generar rutas de aprendizaje, y ahí es donde quiero contestarte con este elemento que une la ruta de aprendizaje con las actividades. Yo creo que la idea de ruta, que sería como algo similar a la unidad didáctica cuando planificamos, cuando estamos en una situación en el colegio, en la sala de clases de la escuela, la idea de la ruta de aprendizaje es plantearse una meta que los niños y niñas tienen que alcanzar, sobre todo en un tiempo limitado, asumiendo las condiciones en las que estamos. ¿Ya? Creo que eso es interesante porque también se hace cargo de la diversidad de niños. O sea, yo como profesor tengo esta diversidad de niños, sé que algunos se van a poder conectar, otros no, entonces también planifico qué actividades van a estar en un momento más bien asincrónico, existe la posibilidad de un momento sincrónico, pero siempre vinculado en torno a una meta alcanzable en un tiempo determinado, 1 o 2 semanas, y también con un contenido que sea relevante. Entonces, yo creo que ahí está la clave siempre, como cuál es ese contenido y cuál es esa habilidad. Y ahí es donde tú al principio dijiste que yo confío mucho en los profesores. Sí, porque en el fondo por eso esto es una profesión y no es un trabajo técnico, porque ahí vienen todas las decisiones. ¿Qué es aquello que es significativo y relevante? Tiene que ver con esas habilidades que queremos promover y esos contenidos. Y eso depende de esa mirada que el profesor tenga tanto del currículum escolar como de su grupo curso. No sé, ahí viene, todo puede ser muy significativo, como que lo significativo no solo es aquello que es entretenido, yo creo que eso Mm. también es importante, que sea motivador, y muchas veces los niños no se motivan porque no entienden algunos temas. Entonces, es cómo vamos a ir generando esas actividades para que ellos se puedan involucrar y ir
sobre todo, como decíamos antes, siendo agentes de su propio aprendizaje. Yo creo que, por ejemplo, ahora mismo, que hablábamos antes, a puertas del plebiscito, puede Ujú. ser un contexto muy significativo hablar con los niños. ¿Qué es un plebiscito? ¿Qué significa votar? ¿Por qué somos ciudadanos y ciudadanas? ¿Por qué esta es una ocasión única y no podemos quedarnos al margen? ¿Te fijas? Y ahí vamos a desarrollar todo lo que es formación ciudadana, habilidades de argumentación, de comunicación, de lectura crítica, no sé, hay muchos elementos que podrías trabajar en un tema que es contingente, porque es ahora, pero que puede involucrar muchos otros, muchos contenidos nucleares y muchas habilidades. Y eso depende de cómo el profesor va organizando su enseñanza. Claro, creo que es súper relevante lo que mencionas con este ejemplo respecto al plebiscito, porque siento que efectivamente también, no sé, también a raíz de la lectura del documento, eh, que las actividades de alguna manera como significativas tienden a ser también aquellas que en el fondo involucran o que ven al niño, a la niña, al joven como un agente participador, o sea, como además de estar ahí en el fondo recibiendo justamente el contenido o queriendo tener habilidades, sino también es como hoy día, hoy cómo puedes involucrarte y hacerte parte en el fondo de la realidad, porque ellos son efectivamente parte de nuestra realidad. Y ahí me gustó mucho y me gustaría que pudiésemos explorar un poco más de eso, un poco esta necesidad en el fondo que hablábamos en un inicio, ¿cierto? De romper un poco las barreras entre la investigación, ¿cierto? La universidad y la escuela. También un poco romper, creo, en esta crisis, una de las cosas que han sucedido es como romper un poco también con respeto, por supuesto, la comunidad o la casa, en el fondo los temas sociales y también la escuela. Sí, bueno, ahí, no sé, como que, ¿qué te gustaría como profundizar de este tema, Francisca? Como que, ¿qué te gustaría como en que yo En ese profundice? sentido, por ejemplo, me gustaría mucho que pudiésemos, ¿cierto?, como hablar de esa necesidad un poco de una comunicación más fluida y de hacer a los estudiantes, a los niños, las niñas, como un poco parte también de ese aprendizaje, ¿cierto? Esta Mm. autonomía de la que hablabas tú, que es una de las habilidades que han resultado en el fondo también ser como tan relevantes para este tiempo y que yo creo que de alguna manera también existe una brecha importante en términos de un poco como asociadas a los tipos de escuelas a los que se va, los lugares, en el fondo los sectores en el Mm. fondo más privilegiados de pronto trabajan más el tema de la autonomía, los otros Mm. espacios no tanto. Hoy día lo necesitamos todos juntos como para tener, eh, para seguir los procesos educativos en el fondo. Bueno, ahí puedo contar algo más vinculado a la investigación, que es la que he hecho en los últimos años Sí. y que también ha participado Trini Arellano, que la vi que está conectada, y también la Manu Díaz. Nosotros por 4 años hicimos un proyecto Fondesit que fue una intervención para poder enseñar ciencias a través del lenguaje. Ya, ese era nuestro objetivo. Y principalmente esas unidades didácticas que creamos y que trabajamos con profesores y profesoras de ciencia en cuarto básico, eran niños muy chicos, eh, buscaban principalmente ver cómo el lenguaje es un mediador del aprendizaje y cómo a través del lenguaje creamos el conocimiento, construimos conocimiento y razonamiento disciplinar. Y en Ujú. esa experiencia, creando estas unidades, nos dimos cuenta cómo era importante cómo el lenguaje pasaba desde la interacción hasta llegar a que los niños pudieran leer textos científicos o de ciencia, hasta llegar a escribir sus propios textos. Y en esos años, porque duró 3 años la intervención, pudimos ir dándonos cuenta de qué significa esto de la agencia y de empoderar no solo a los niños, sino también a los profesores. Y como una de las cosas que yo como atesoro es
cuando las profesoras en los distintos encuentros que teníamos nos empezaban a decir el valor que tenía el cuaderno. Ya cada niño tenía un cuaderno un cuaderno científico. Y las profesoras se empezaron a dar cuenta que en ese cuaderno los niños estaban escribiendo sus ideas y no lo que ellas les dictaban. ¿Ya? Y eso como que empezó a hacer un cambio importante, porque decían, antes yo en la clase de ciencias se acababa la clase y me iba tranquila porque los niños habían copiado lo que yo había dictado. ¿Ya? Y yo había Claro. dictado algunas definiciones, algunas breves explicaciones y los niños copiaban. En este cuaderno, los niños, en cambio, iban poniendo sus ideas a partir de los razonamientos de distintas pequeñas actividades que fuimos desarrollando. Pero les empezó a servir a ellas para darse cuenta de lo que los niños efectivamente estaban pensando, como un mecanismo de monitoreo. Ah, esto es lo que ellos Claro. piensan. Y finalmente los niños llegaban a escribir sus propias explicaciones científicas y el efecto que tuvo eso en los niños, en grupos de niños que entrevistamos, era que ellos estaban realmente empoderados, sentían que ellos ya estaban pensando y hablando como científicos y científicas, y eso era muy potente. Y toda esa intervención se hizo en escuelas con niños de GCE medio y bajo, pero ahí tú te das cuenta que en realidad las escuelas de escasos recursos no son tal, o sea, que los niños no tienen, los niños y las niñas no tienen escasos recursos, sino que eso es Mm. más bien como una etiqueta. Entonces, veías ahí cómo con una enseñanza en la cual trabajar con buenas actividades y en esta relación entre profesores en formación, profesores en ejercicio, investigadores, investigadores del área de lenguaje, con investigadores del área de ciencia, todos juntos creando algo, realmente veías el impacto que tiene en los docentes y también en los niños y niñas. Que me gusta mucho eso que dijiste en el fondo también respecto a que en estos contextos como de escasos recursos, ¿cierto? No es que sean los niños los escasos recursos, Mm. también hay, bueno, eso tiene mucho que ver también con las expectativas también, ¿cierto? Hay un juego ahí como un poco macabro, pero que en el fondo Mm. siempre los niños y las niñas y los jóvenes responden en el fondo o son, eh, en el fondo siempre vale la pena generar estas instancias, empoderarlo, aumentar, ¿cierto? Como en lo máximo posible, ¿cierto? Como que efectivamente exista una educación de calidad para todos y todas, Mm. ¿no? Eh, y un poquito me gustaría, bueno, nos han llegado varias preguntas, pero me gustaría generar como una pequeña reflexión, ¿cierto? Ahora también pensando en que se están reabriendo algunos colegios y con todo lo que hemos hablado, ¿cierto? De estos principios, por ejemplo, como la flexibilidad, la agencia. Eh, ¿Cómo crees tú en el fondo esta una próxima vuelta a clase? ¿Va a haber tal, hay como una resignificación, una reinvención, ¿cierto? De las posibilidades de aprendizaje, de las posibilidades de actividades, las posibilidades también de colaboración que mencionaste en un inicio? Eh, ¿Cómo, de alguna manera, para qué y a qué volver a clases? ¿Qué piensas tú que podrían ser como algunos elementos claves en la reflexión para ir visualizando también lo que se viene, porque de alguna manera eso va a venir. Claro, a ver, sobre la vuelta a clases, yo creo que tengo una visión un poco crítica porque Ujú. me parece que no es solo volver al espacio escolar, al colegio, como que no es solo eso. Eh, entonces, claro, o sea, lo que pienso es si es tan necesario ahora, si es que no están todas las condiciones sanitarias suficientes. Ya eso me preocupa, como si tú me preguntas así de Claro. preocupación. No sé si todavía la pandemia no se ha ido, obviamente hay menos casos, pero no sé si están las condiciones para volver. Eh, ahora, creo que sí, antes de volver, necesitamos una reflexión más profunda de que dices tú, ¿a qué vamos a volver y cómo vamos a volver? Que no tiene que ver solo con las condiciones Mm. eh, de que la sala, que tengamos la distancia, sino que me preocupa mucho más, y aquí como que apelo a los equipos directivos, como
si estamos pensando cómo vamos a planificar esa oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Y lo pongo como en términos muy prácticos. Ya, sabemos que no van a poder llegar todos los niños a la clase, ¿cierto? Porque no existe ni una sala de clase en este país que tenga esas distancias. Claro. Es imposible, ¿verdad? Entonces, ya, si nos ponemos en el escenario a que va a ir la mitad del grupo curso, me preocupa, y aquí hablo así como profesora y profesor, me preocupa cada uno de esos profesores que no sé si estamos pensando hoy día como equipos directivos y como departamentos al interior de los colegios, ¿cómo va a ser ese tiempo de aprendizaje? Es decir, ese profesor va a tener doble trabajo porque va a tener que tener una actividad para los niños que vienen y una actividad para los niños que se quedan en la casa. ¿Me explico? Entonces, ahí yo creo que nos falta más diseño, más pensar como procesos. Es decir, ya, ok, el profesor en realidad va a tener dos grupos divididos y en realidad lo que va a hacer es que un grupo, por ejemplo, va a tener una actividad asincrónica y van a venir al colegio a hacer todas las actividades que sean más demandantes, que necesiten más colaboración con los compañeros, que necesiten más retroalimentación, y todo lo que sean explicaciones lo van a ver en sus casas de manera sincrónica, pero entonces eso va a ser como con ritmos diferidos. No sé si me explico, la unidad tal va a partir el grupo uno y después va a venir porque van a hacer la actividad de aplicación, mientras tanto el otro grupo, y eso implica diseño. Yo no sé si estamos pensando en algo así, ya yo no trabajo en un colegio, con las personas que conozco, por lo menos me parece que no, se habla más bien, hay mucha incertidumbre de cómo se va a volver, hay más bien la idea de que tenemos que volver. Mm. Obviamente que sí, que hay un tema socioemocional que es poder volver a encontrarnos con los profesores, profesoras, los niños y niñas, eso sin duda. Pero yo creo que el 2021 necesitamos como cuerpo de profesores pensar un diseño de cómo lo vamos a hacer. Porque no es tan sencillo y también ahí como apelar a que los profesores y profesoras no pueden estar tan sobrecargados. Siempre es una profesión a la que se les sobrecarga y se apela como por el bien de los niños, las niñas como una vocación de servicio ilimitado, y creo que no. O sea, requieren también condiciones como cualquier otra profesión, Mm. justas, con salario justo, porque va a ser doble trabajo por el mismo sueldo, no corresponde. Entonces ahí yo creo que sí, falta como diseño. Eso es yo esperaría que antes de volver a clases, como sociedad, seamos serios y pensemos bien a qué y cómo. Sí, porque en ese sentido, claro, se han levantado en el fondo distintas reflexiones también de la importancia de otros aspectos, como hemos visto a lo largo de esta conversación, que tiene que ver con la importancia, ¿cierto?, del bienestar socioemocional, la importancia finalmente de la comunidad, ¿cierto?, de una comunidad que acoge, pero también, sin duda, la importancia de tener y de generar ciertos aprendizajes que sean significativos y que promuevan habilidades, como dices tú. Ujú. Mira, pasemos entonces a las preguntas de las personas que nos han estado escuchando, si te parece. Sí, sí. Una de las primeras preguntas es cómo los profesores, con la formación que han tenido, podrían responder a las necesidades de la educación en línea de hoy. A ver, es que ahí depende mucho de qué formación han recibido, pero si han recibido una formación que construía sobre una base pedagógica, disciplinar profunda y además práctica, yo diría que sí pueden enfrentarlo, porque lo que define una profesión es poder resolver problemas, o sea, crear soluciones nuevas para problemas no resueltos. Yo esperaría que sí. Obviamente que nadie sabe cuál es la solución, pero eso es lo propio de una profesión, de poder estar en capacidad de poder ir creando nuevas soluciones. Claro. Por aquí otra pregunta de Michelle dice, considerando la importancia del contexto familiar y social, ¿cierto? ¿Cómo incorporarías tú la experiencia de los propios estudiantes en el proceso de enseñanza? La experiencia en general o la experiencia de la pandemia, ahí como me pierdo un poco.
¿Qué piensas tú? Yo creo que en general, y bueno, por supuesto ahora la experiencia en general está como ocupada casi completa por la pandemia, pero la experiencia yo creo en general. Bueno, yo creo que siempre cualquier actividad de enseñanza no puede partir sin considerar la experiencia de los estudiantes, ya sea las ideas iniciales que tienen sobre algo, eh, sus maneras de resolver los problemas desde su hogar. Yo creo que, claro, o sea, cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje serio considera siempre la experiencia de los estudiantes. Y en este caso, claro, si volvemos a la escuela, considera que hemos estado en pandemia, que a lo mejor los niños y niñas tienen miedo, tienen aprensiones, quieren también abrazar a sus amigos, no sé, me imagino, o sea, veo que quien es profesor y profesora sabe que es imposible enseñar sin tener en cuenta la experiencia. Habría que ser como muy autómata para no considerar la experiencia de los niños y las niñas. Eso implica, claro, considerar sus historias personales, considerar sus intereses, sus motivaciones, considerar también las ideas iniciales que traen sobre distintos temas, eh, las prácticas que realizan fuera de la escuela, las más vernaculares. Eh, sí, yo creo que también la pandemia muestra eso, que estamos en un momento en que todas las fronteras son mucho más fluidas de lo que creemos. O sea, hablamos como lo que está en la escuela y lo que está afuera, y hoy día nos demuestra que eso no es tan así. Es mucho más fluido las relaciones entre discursos, entre prácticas. Yo creo que es imposible no considerarlo. Sí, sí, yo creo que tenía, o sea, yo creo que esa pregunta da cuenta también de que de esta como anterior, tal vez antes de esta pandemia, ¿cierto? Como esta noción de estandarizar, de que todo sea como igual de alguna manera en la educación o demostrar ciertos estándares, ¿cierto? Que de pronto invisibilizaban justamente la experiencia de los niños, las niñas, los jóvenes. Entonces, Ujú. tal vez de todas maneras yo creo una pregunta pertinente para seguir reflexionando. Sí. Mira, una tercera pregunta de Luis Herrera Letras. Dice, hay necesidades educativas súper complejas que creo que van más allá de los aspectos curriculares y que deben Ujú. considerarse como prioritarias. Por ejemplo, ¿cómo se motiva en el contexto en línea de hoy? Cuando no se interactúa, ¿cierto?, en el mismo espacio. Ujú. Aparece aquí el tema de la motivación. ¿Qué podrías como decirnos tú respecto a cómo se puede motivar a la educación de pronto en estos contextos? Y ahí antes de tu respuesta y disculpa, me gustó mucho también el documento como esta necesidad que en cada una de las áreas disciplinares, siempre primero la pregunta es como, ¿por qué seguir aprendiendo lenguaje en pandemia? Ujú. ¿Por qué seguir aprendiendo matemáticas? Creo que eso como da cuenta del valor profundo un poco de la educación. Pero sin duda, a pesar de eso, que tal vez nosotros podemos como dar como cuenta porque somos profesoras, etcétera. De todas maneras, hay algo ahí también con respecto a la motivación, tal vez principalmente los niños, las niñas, los jóvenes, que es relevante, ¿no? Sí, ahí sobre todo puedo hablar de mi propia experiencia como profesora universitaria, porque no hago Uh-huh. clase en el colegio. Eh, Diría que es bien desafiante hacer clase en modalidad sincrónica, porque de hecho sabemos, o sea, me pasa a mí haciendo clases que muy pocas personas, por ejemplo, prenden su cámara. Entonces, tengo que pensar de qué manera involucrar a todas esas personas en lo que estamos discutiendo en clase. Por Claro. lo menos a mí lo que me ha servido, por ejemplo, trabajo con Nearpod, que es una aplicación que me permite que ella haga una pregunta, entonces ellos pueden contestar y entonces si leo sus respuestas y puedo ir haciéndolos participar una a una. Es una tarea difícil porque más encima a veces tengo clase a las 8:30, ¿no? Digamos que es como wow, tremendo panorama eh,
para poder despertarse y estar presente, pero, pero sí me doy cuenta que las motiva principalmente, por ejemplo, esta semana invitamos a Graciela, que es profesora, a contar de su experiencia y vi que eso las motivó, creo que, o también todas las actividades de evaluación las hacemos en relación a algo que está pasando, una actividad auténtica, por ejemplo, fueron evaluadores del placer de oír leer, ahora estamos desarrollando un proyecto para Salvemos el 2020. Creo que todas esas estrategias llevan también a involucrarse más con lo que está pasando y eso motiva más al aprendizaje. Pero ahí hablo desde mi experiencia. Ahí Luis hizo la pregunta, ¿verdad? Habría que preguntarle a profesoras y profesores que están en situaciones de aula cómo están logrando motivar a sus estudiantes. Por eso ahí hablo de los estudiantes con los que trabajo yo en este contexto. Claro, sí, no hay una receta en el fondo, como bien tú decías, la profesión docente tiene que ver también con la experiencia propia de ese grupo curso, etcétera. Aquí va otra pregunta que tiene que ver con cómo lidiar con la brecha generacional entre profesores y estudiantes. Me parece que esa pregunta tiene que ver tal vez con la brecha generacional que implica tal vez el manejo de la tecnología, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que también eso eh, es mucho más diverso de lo que pensamos. O sea, también hay profesores que sí manejan la tecnología muy bien y otros que no tanto, y a los que no lo manejan no tanto, eh, tal vez lo ha puesto en una situación de igualdad con los estudiantes que es necesario, como una relación más horizontal donde los estudiantes los ayudan. No sé, yo ahí también hablo de lo que he visto en las redes sociales, no sé, profesores que están súper agradecidos también cuando los estudiantes le ayudan, estudiantes que están muy empáticos con el profesor que está tratando de Mm, subir no sé, pues, de compartir la pantalla. Yo creo que también se claro. desarrollan esos otros tipos de habilidades, como la empatía, el Una ponerse en el lugar comunica del otro. una eh, comunicación tal vez también más fluida del profesor con sus estudiantes de pronto. sí, los estudiantes se vuelven más activos también si ven un profesor que está en mayor dificultad de poder manejar la tecnología. Ujú. Eh, Yo creo que eso es positivo, porque también es algo que sabemos, o sea, para que se genere aprendizaje necesitamos una comunidad y muchas veces un gran problema que tenemos los profesores y profesoras es soltar el control. Entonces yo creo que esto también Sí, ayuda a soltar un poco y a abrirse para realmente generar una comunidad de aprendizaje. claro. Que no termine y empiece en el fondo en ti mismo como profesor, Ujú. sino que también involucre a otros. Mira, aquí tenemos la última pregunta. Rosita Bellota pregunta, ¿cómo se considera abordar socialmente el problema de la educación en línea a los hijos, o claro, a los hijos de padres y madres con horarios de trabajo en el fondo como diurnos, ¿cierto? Habituales, de las 8 a las 5, considerando que padres tienen que salir a las 7 y llegan a las 6 a su casa, ¿no? Bueno, ahí también yo me acuerdo de una conversación que tuvimos con Manuela Díaz, tenía algunas situaciones similares y yo creo que ahí, claro, es bien importante ir viendo el caso a caso Ujú. con las distintas realidades. Claro, porque en el caso de padres que trabajan todo el día o adultos que están a cargo, los niños se pueden conectar o pedir el celular a esa hora, no es realista que se van a poner a estudiar a esa hora. Entonces, la estrategia o la metodología que vamos a usar ahí tiene que ser otra. A lo mejor en la noche mandamos las indicaciones para que el niño y la niña el otro día, como se quede con esas indicaciones y pueda trabajar de manera más autónoma. Entonces ahí es donde vamos a tener que ir trabajando de otra manera y no pensar que va a haber un adulto que va a estar trabajando con ese niño y niña. Y a lo mejor vamos a tener que mandar una guía, unas instrucciones, y ahí por eso digo que no hay una receta, porque, claro, yo puedo mandar las instrucciones por WhatsApp, pero deberían ser breves para que las anote. No sé si ese niño o niña tiene conexión a Internet para bajar una guía, o ahí por eso digo, va a depender de la creatividad del profesor o profesora
dando una tarea, en ese caso que hay un niño y niña que no cuenta con una persona adulta para que trabaje de manera más autónoma, Claro. en la medida de lo posible, o si hay un hermano mayor, ahí es donde hay que tener mayor conocimiento de cada situación. Claro, finalmente tiene que ver también cómo se aborda desde distintas perspectivas, ¿no? Como es un problema como social, por lo tanto también necesita muchísimas respuestas o posibles soluciones de distintos lados. Eh, Me gustaría que pudiésemos ir cerrando, si no se nos va a cortar en algún momento, si pum. Me gustaría que pudieras, en el fondo, Alejandra, como tener este momento para poder, no sé, transmitir ciertos mensajes. Esto va a quedar grabado, lo va a poder escuchar mucha otra gente. Para los profesores y profesoras que hoy día están ahí redefiniendo un poco su rol, transformándose a veces en tutores, en personas que están preocupándose de las horas de sueño de los estudiantes, de sus problemas, ¿cierto? Como de la comunidad y también trayendo un poco este mundo que es la escuela, ¿cierto? A la cotidianidad de la casa y viceversa, abriendo un poco puertas, dando poniendo ahí todo el aguante en este desafío bien, bien potente. Bueno, yo creo que tengo dos mensajes. Uno bueno, primero, toda mi admiración para los profesores y profesoras. Alguien comentaba ahí que esto es una responsabilidad profesional y no social, estoy de acuerdo, y por eso, Mm, como decíamos antes, es una profesión de las más complejas, de las más importantes para la transformación social. Yo creo que ahí la invitación es a que podamos generar espacios de colaboración entre profesores, entre académicos y académicas y profesores, para crear estas soluciones nuevas a problemas también nuevos, y también como a nivel político, de que podamos ser ciudadanos y ciudadanas responsables de estas transformaciones, o sea, de buscar las condiciones para que realmente la educación sea un derecho para todas y todos. súper. Bueno, me despido entonces, me despido de todos y todas. Muchas gracias a quienes se mantuvieron escuchándonos. Ha sido súper agradable conversar contigo, Alejandra, y espero que nos sigamos encontrando en otros espacios. Muchas gracias, Francisca, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy día, y muchas gracias a la Biblioteca Escolar Futuro. Súper. Chao, Chao, Alejandra, muchas gracias. chao.